Entonces, claramente, la autora plantea a la ideología religiosa como un sistema de acción, que dijimos ya se expresa en el mito y se realiza simbólicamente en la práctica ritual del sacrificio. Esa ideología religiosa, perdón, posibilita que las estructuras del poder se presenten o nos presenten o les presenten a los mexicas a las relaciones sociales imperantes como justas, como un orden social justo. Entonces, tan enlazado está esto evidentemente con lo religioso, que el grupo sacerdotal es quien detenta el control de la mayor parte de los elementos que permiten esa legitimación. Pero claramente está operando en conjunto con toda la clase dominante, en la cual tienen un papel preponderante, obviamente, los funcionarios del estamento superior y evidentemente los guerreros, que aparecen todos ellos como garantes de este orden constituido. En un momento de la exposición, Broda toma un concepto de Marcel Mauss que habla del hecho social total, es decir, plantea que el sacrificio, y esto es algo que bueno, se enlaza con lo que mencioné en un principio de la comunicación, el sacrificio no puede ser comprendido por fuera de la sociedad que lo produjo, del contexto y de una serie de elementos esenciales que, digamos, quitarían todo sentido a una explicación absolutamente autónoma de este hecho, ¿no? Algo que mencionamos claramente. Entonces, de todas maneras, la autora utiliza este concepto, pero que también será retomado por otro de los autores que nosotros tenemos, que es el caso de Mario Ergen. Y si para la autora, para Broda, ¿no? Me refiero, en clave marxista, la ideología era producto de las relaciones sociales imperantes, que se materializaban, se cristalizaban en esa ideología, que además la justificaba, Erheim plantea una inversión de esta propuesta, ¿no? También en clave marxista, pero digamos, cambiando un poco la formulación. ¿Cómo influye la ideología en la realidad social? Es decir, cómo logró afectar la práctica de la vida estas formulaciones que estaban presentes en la ideología, ¿no? Obviamente se basa en la idea de falsa conciencia, pero bueno, tiene todo un desarrollo que también es bastante prolijo, donde bueno, su objetivo principal es justamente el estudio de aspectos de la ideología en el caso de los mexicas y la transformación en realidad social. Es por ello que retoma, o que digamos, comparte en este sentido la idea de buscar en Marcel Mauss la inspiración para poder abordar este problema en clave metodológica a partir de un fenómeno que es trabajado desde diferentes esferas, es decir, quiere trabajar con un fenómeno que le permita navegar por las distintas esferas de la sociedad y cree que el sacrificio humano es justamente el que le va a permitir eso, ¿no? Entonces, a partir de un análisis de cómo los aztecas se ven a sí mismos, lo llama la conciencia azteca, ¿no? Algo medio extraño en cuanto a los términos que venimos nosotros formulando en relación a los mexicas y eso, pero bueno, lo digo como lo había mencionado el autor, y cómo esos factores se relacionan con lo que él llama las fuerzas objetivas, que son las condiciones que se desarrollan en la economía, en la sociedad, en lo ideológico. Entonces, despliega 5 puntos en los cuales, o lo que él llama segmentos de la cultura mexica para abordar el tema. Obviamente, no voy a explicar cada uno, pero sí a mencionarlos, que son el prestigio, las relaciones entre mito y realidad, la justificación mítica de la guerra y la legitimación del poder del Tlatoani. Y por último, un punto que es en cierto modo esencial porque es cómo esto se desarrolla en la dinámica social, ¿no? Cómo se expresa en sí mismo todos estos puntos que venía mencionando. Evidentemente la cuestión del prestigio y cómo opera en
cierta valoración personal o ciertas ansias de una mejor vida o de lograr una superación están presentes en ello, como un elemento que además legitima el poder, porque el poder en sí goza de ese aura de prestigio. En el caso puntual de la relación entre mito y realidad, cómo se justifica ese mito y por qué se hace creíble, digamos, y por qué no pierde esa credibilidad, y plantea la idea, ¿no?, de la verdad como una construcción social. Como tercer punto, al trabajar el tema de la justificación mítica de la guerra, o sea, se mete en el porqué de esta situación y también en la legitimación del Tlatoani. Ambos puntos los trabaja un poco en contacto entre sí, y en realidad plantea que estos primeros cuatro puntos analizados utiliza una formulación un poco extraña. Habla de que son las máquinas transformadoras, ¿no? La guerra, el prestigio, el poder, que estaban abordados en estos primeros 4 puntos, como las transformadoras de la ideología. Pero lo que le interesa es lo que aparece en el 5.º punto, que es lo que tiene que ver con cómo se da esto en la dinámica social, ¿no? Entonces es un texto que también resulta interesante por cómo aborda el problema, obviamente, como dijimos, sin tratar de autonomizar el tema de los sacrificios ni desvincularlo de su vinculación económica, social, política, claramente interrelacionado con todos esos aspectos y muy arraigado a una sociedad que tenía presente todas estas ideas, y donde, digamos, se materializaban en ese acto ritual que conocemos como el sacrificio humano.